¿Y quién se atreverá a atacarlo cuando no oiga y despierte? Preguntó el gato más viejo. Lo mejor es darle la comida, joder. ¿Y dónde sacamos el veneno? Replicó el gato más sabio. Cada propuesta era discutida en la sala, pero no se podía. Una hormiga bajó a un manantial.
en la cima del monte